Yo voy a leer un cuento, que es un cuento perdedor. Y ahora les cuento por qué lo voy a leer. Pasaron dos cosas esta semana. El domingo pasado estuve caminando la ciudad con Paisajeante, que recorre diferentes barrios. Íbamos por Caballito y de repente encontramos un montón de libros tirados al lado de la basura. Pero un montón, cuando digo un montón, es un montón. No sé, había 200, 300 libros tirados. Wow. Y fue impresionante verlos. Después leí que, bueno, pertenecía a una señora que falleció y su familia decidió eliminar su biblioteca. Me imaginé a la señora juntando esos libros durante muchos años, ¿no? Y dónde terminó todo. Me pareció muy triste. Y después vi que dos chicos, unos 20 años tenían, que también eran parte de la caminata, empezaron a juntar libros. No tenían mochila, no tenían nada, o sea, iban como podían y los llevaban y hablaban de donarlos y qué sé yo, ni siquiera es que era para ellos. Entonces me pareció lindo esto de rescatar de lo que ya se perdió, de lo que... Bueno, rescatar. Ayer fuimos con Bárbara, quien estuvo acá en el primer programa, a una presentación de finalistas de un concurso de cuentos. Perdimos. Perdimos. ¿Para ustedes se presentaron en el concurso? Nos presentamos y perdimos. Y en realidad todos los que estábamos ahí perdimos, porque los 24 ganadores no aparecieron, eran finalistas. Los 24 finalistas no había nadie. Pero bueno, eran cálculos de otros lugares y todos los que estábamos ahí, que me imagino que habíamos escrito, no, nadie había nada. Pero estábamos bien todos, fue un lindo momento. No sé, conocí a una chica que también va a ser invitada, o sea, como que sacar lo positivo, ¿viste? También de eso. Entonces yo dije, yo voy a rescatar. Como esos chicos rescataron los libros de la señora, yo voy a rescatar mi cuento. No va a quedar en el olvido y lo voy a leer. Dale. Bueno. Sí, todo oídos. Vos lo conocés. La casa de Marita me resulta ajena. Es como si nunca hubiera conocido a quien vivió en este lugar. No reconozco las fotos, los sillones, el empapelado, los ceniceros, nada. En mis manos tengo la caja con sus cenizas. Supongo que es lo que corresponde, que su sobrino se quede con ellas. Pero me resultan tan lejanas como esta casa que dicen fue su hogar. Sin dudas, alguien vivió aquí hasta no hace mucho tiempo. Alguien que supo elegir las flores de la entrada y los cuadros del living. Alguien que supo decidir el color de las paredes y la tela de las cortinas. Sí, ella era alguien que sabía decidir y elegir cómo decorar la vida para hacerla más llevadera. Lo más cercano a un hogar con Marita lo viví en aquel verano de mi casa sobre ruedas. Esa casa era un auto que estaba estacionado frente al parque. Nuestro Renault 12 bordó y quieto formaba parte del paisaje habitual para el barrio. Nadie sospechó que fue nuestro hogar durante 3 meses. Era nuestro secreto. Recuerdo bien la noche que nos instalamos en mi casa auto. Nos habían sacado temprano de la pensión en la que vivíamos hacía 6 meses. Marita se había quedado sin ahorros y el dueño era un viejo malhumorado con el que ya había discutido varias veces. La veía preocupada, sabía que su cabeza no paraba. Yo solo pensaba en que si mi mamá estuviera viva, eso no estaría pasando. Estaríamos en el sur, tal vez a la orilla de un lago, tomando mate, los 3 juntos, como había sido nuestra idea original. Ese plan que nunca pudimos cumplir. El accidente nos había dejado sin ese plan y sin ningún otro. Nos quedamos solos. Marita sin su hermana mayor y yo sin la madre que todavía tenía mucho por enseñarme. Estuvimos todo el día dando vueltas, dejando algunos bártulos en casas de amigos y tirando otras cosas que ya no eran necesarias. Por la noche, cuando ya no había tanta gente en el parque, Marita me dijo que llevara las cosas al auto. Así fue como, sin querer, empecé a decorar el que sería nuestro hogar durante el resto del verano. Colgué del espejo retrovisor mi banderín del gallito, que ahora jugaba a la pelota con el Cristo de la Cruz que lo acompañaba a su lado. Puse 3 plantas pequeñas en la luneta pensando que ahí les caería mejor el sol. Y finalmente unas cortinas azul oscuro que Marita había cosido en pocas horas con la tela de unas sábanas viejas. Las fui pegando con chinches y cinta de embalar. Sabía que no iba a durar mucho, pero Marita había dicho que eran solo para la noche. De día el auto debía quedar lo menos sospechoso posible. Me parecía increíble mi nueva casa. Marita lo había resuelto. Estoy seguro de que nada de todo aquello era mágico. Pero a mis 12 años se le parecía mucho. Había empezado a admirar a esa tía con apenas 6 años más que yo, a la que no conocía tanto, pero que de repente me había conseguido la mejor casa de todas, aunque ella no pensara lo mismo. Es solo hasta que termine el verano, negrito. No va a pasar de marzo, decía. Marita conversaba poco. De mamá no quería hablar. Y yo quería saber todo. Por qué se había ido al sur, si había dicho algo antes de morir y cuáles eran sus sueños. Pero cuando Marita contestaba, lo hacía sin mirarme, con monosílabos, y alguna vez hasta pude ver en el espejo retrovisor el reflejo de sus ojos tristes y acuosos. Entonces le hablaba de fútbol, y ahí sí me seguía la corriente. Se sabía los resultados de todos los partidos, conocía la formación de Deportivo Morón de los últimos años, y en el auto, cuando la radio estaba prendida, siempre había fútbol. A mí no me entusiasmaba tanto escuchar, pero para charlar a veces le discutía jugadas de las que no tenía ni idea. Mientras sonaba el locutor de voz gruesa y profunda, dejábamos la puerta del auto abierta y tomábamos mate a la sombra de algún árbol del parque, como si estuviéramos haciendo un picnic, igual que los otros grupitos que estaban alrededor, esas familias que al finalizar la tarde volvían a sus casas sin ruedas. Yo dormía en el asiento trasero, dejaba una punta de la cortina corrida para poder despertarme con la luz del sol. Los rayos pegaban primero contra las espinas del pequeño cactus y luego en mis ojos. Abrían las ventanillas para que entrara la brisa de la mañana.
El Cristo del espejo comenzaba a bailar con el movimiento y el banderín enloquecía como queriendo sacar al gallito de ese dúo. Marita solía llegar a la hora que me despertaba, vestida con su uniforme de mesera. Se sentaba en el asiento delantero y bostezaba. Me sacudía la cabeza con un gesto cariñoso y decía: «Buen día, negrito, arriba que tenés que llegar al club». Bostezaba otra vez y reclinaba el asiento preparándose para dormir. Yo la dejaba soñar. Me había hecho prometerle que todas las mañanas iba a llegar antes de las 7 al club, donde doña Herminia me dejaba entrar para bañarme en los vestuarios. Herminia me daba toallas y shampoo y esperaba que le dejara la ropa sucia. El sol de verano picaba fuerte en los techos y hacía crepitar las chapas frías. A veces me imaginaba que había otros chicos en las duchas de al lado y que no era raro lo que estaba pasando. Pero estaba solo y tenía 20 minutos para dejar los vestuarios sin rastro de mi paso. Un día uno de los chicos llegó más temprano y me vio salir con el toallón atado a la cintura. Me miró sorprendido y me preguntó la hora. Le dije que era temprano y que todavía no habían llegado los demás. Me preguntó si era nuevo. Mentí que sí y saqué mis cosas rápido, diciendo que me tenía que ir. Ese día me enojé con Marita, pero nunca se lo dije. Si mamá no hubiera muerto, yo tendría una casa con un baño para mí solo, mi casa. Si no hubiéramos viajado a buscarla, tendría a mis amigos de siempre y no estaría solo en un vestuario escondiéndome. Marita se había salvado en ese accidente. ¿Por qué ella sí y no mamá? Me fui del club con bronca. En el campito estaban jugando un picado y cuando me vieron pasar me invitaron. No tardé ni 5 minutos en agarrarme a piñas con el Colorado, que me había pegado una patada al querer sacarme la pelota. El Colorado no tenía la culpa, yo tampoco, pero mis puños seguían pegando. Le dejé la nariz sangrando y me fui. La mañana siguiente, Marita llegó antes de que me despierte el sol. Sentí algo raro en su respiración. Se quedó sentada en el asiento delantero y no me miró. Ni me dijo nada. Abrió la guantera. Buscaba algo con desesperación. Por fin encontró un blister y sentí cómo tragó una pastilla con esfuerzo. Solo teníamos analgésicos, así que supe que le dolía la cabeza. Dormí un poco más y cuando el sol ya había empezado a colarse por la ventanilla, pude ver en su cara un moretón violeta debajo del ojo. Tenía el pelo enmarañado y los brazos con marcas oscuras. No supe qué hacer ni decir. Ella dormía o eso quería que crea para no hablar. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no pregunté? Me quedé en silencio a mis 12 años y también después. A febrero le quedaba poco y las cosas parecían acomodarse. Marita había conseguido otro trabajo, de día, en el mismo club que Herminia. Para la primera semana de marzo nos mudamos a una casa de la que no me acuerdo. No estuvimos mucho tiempo, pero fue el símbolo de su promesa cumplida. Así pasamos por algunas casas más, todas olvidables, ninguna como la de ese verano sobre ruedas. Viví con Marita hasta mis 17 años cuando me ofrecieron trabajar en Río Negro y decidí que tenía que ir al sur y encontrar lo que tal vez a mamá le había enamorado de ese lugar. La última vez que nos vimos, le llevé de regalo una camiseta de Deportivo Morón. No pude ocultar las lágrimas y me abrazó. «Negrito, tan bueno como tu vieja saliste», me dijo. Muchas veces pensé en volver a visitarla, pero nunca lo hice. La llamaba por teléfono para su cumpleaños y hablábamos de fútbol un rato. Alguna vez pensé que si ella hubiera venido al sur conmigo, podríamos haber retomado la relación. Pero Marita siempre esquivó mis invitaciones cambiando de tema. Me imaginaba sus ojos llorosos a la distancia y no quería hacerla sufrir más. En los últimos años, ¿cuántos? 10, tal vez 15. Quisiera mentirme diciendo que fueron menos, pero fueron muchos los años en los que perdimos la costumbre y terminamos como dos desconocidos. A Marita nunca le dije tía. Para mí las tías eran esas señoras que regalaban medias en los cumpleaños o hacían pasta frola los fines de semana. Marita hablaba de fútbol, cantaba canciones, jugaba un picado. No entraba en mi idea de tía. Sin embargo, ella había ocupado el rol de ese parentesco de una manera impecable. Mi dedo recorre el borde de la caja que contiene sus cenizas. La suavidad de la madera y su simpleza me gustan. Me recuerdan que Marita también era simple. A veces con algún nudo que no se podía desatar, como los dibujos de la madera que permanecen eternos en la superficie. Busco en las paredes de esta casa algo que me la traiga, tal cual era. Doy vueltas mirando cada rincón. Por fin debajo del vidrio de la mesa de luz veo una foto en blanco y negro que destaca entre las demás. Un adolescente de cabello largo y lacio carga a una pequeña niña en brazos. Reconozco el rostro blanco y redondo de mi madre y las pecas de una pequeña Marita que parece no caminar aún. Me la imagino mirando la foto antes de cada sueño, tal vez hablándole, tal vez pidiendo un perdón innecesario. Nosotros no tuvimos una foto juntos, pero Marita me tuvo entre sus brazos y no me dejó caer hasta que pude caminar solo. Esta casa nunca la conocí y pareciera que a la Marita que vivió acá tampoco. Ahora, en una caja de cenizas, me pregunto quién fuiste y si me olvidaste. El viento ensaya una respuesta. Abre la ventana y sacude en la esquina de un cuadro a un Cristo que baila enloquecido pegado al gallito del banderín. Oh. El cuento perdedor. ¿Cómo debía ser el cuento ganador si es el cuento perdedor? Ganaste. Increíble, ganaste. yo sí. No, Ganaste, eso yo está sí. bueno, que hay que participar y nada, lo más probable es perder, pero está lindo rescatar lo que uno escribe igual.